queridos amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del escritor irlandés Lawrence Sterne, que dice: esto se llama perseverancia en una buena causa y obstinación en una mala. Que pasen los litigantes. Un bebé no puede ir en la parte de delante de un auto, o sea, es una locura y aparte es ilegal. Imagínese en la punta de una patineta, estamos todos locos. Son 3.000 millas por una buena causa. Esto no es una competencia de velocidad. Mi hijo y yo se lo debemos a su madre. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Natalia, tú eres la demandante. Así es. Estás demandando a Tomás, tu cuñado. Correcto. ¿Correcto? Sí. Ok, dime qué vienes a pedirle, qué alegas y qué vienes a exigirle Yo en vengo a esta exigirle, demanda. doctora, que me dé la custodia temporal de mi sobrino de 1 año y medio para poder llevármelo a Argentina durante 6 meses, porque el inconsciente este de Tomás quiere recorrer Estados Unidos desde California hasta Nueva York en una patineta, o sea, Te una dije, no tabla. una patineta, Déjame terminar, es por un favor. longboard, es Déjame diferente de una explicarle, por patineta. favor, a la doctora. Una tabla. Natalia, escúchame esto. Para Sí. lo que me estés diciendo me haga sentido, ¿por qué no me cuentas un poco de la historia Sí, de ahora le toda cuento. esta situación? Es una tabla, Ajá. 4 ruedas, donde mi sobrinito de 1 año y medio, estamos hablando de una personita, un bebé, Sí. estaría en la punta y él estaría recorriendo 3.000 millas con mi sobrino arriba. De Los Ángeles a Nueva York. De Los Ángeles a Nueva York, correcto. ¿Con qué propósito? Con el fin de... Porque, bueno, le paso a contar los detalles. Hace 3 meses, falleció mi hermana Karina de cáncer de leucemia y quedaron todos muy, muy afectados. Pero veo que el más afectado en esta historia es Tomás, que está con esta estupidez de querer recorrer 3.000 millas en tú una lo patineta. caracterizas, perdón, tú lo caracterizas como una estupidez. Como una inconsciencia. Pero, o sea, yo no creo que lo que él esté haciendo es un acto de estupidez. De una Si forma, lo que está doctora, buscando es exactamente. recaudar Pero estamos fondos para la hablando de causa de inconsciencia, las personas doctora. que tienen cáncer, etc. Es lo que estoy Yo intentando es un explicar, deporte doctora. bastante extremo. entiendo tu preocupación Claro. de que él quiera llevar al niño de 1 año y medio a la actividad. En la punta de una patineta. Que yo creo que es lo que te debes de concentrar en Yo el entiendo por que la qué causa sea buena. el Exactamente. niño no estaría bien en esa actividad. Dime. Me parece muy riesgoso que un nene de 1 año y medio recorra 3.000 millas en la punta de una patineta. O sea, lo va a agarrar la noche, o sea, puede haber una rama en el medio de la ruta y tropezarse y lo primero que cae es el nene. O sea, me parece un riesgo totalmente innecesario. Si él quiere juntar fondos, me parece perfecto la causa, pero creo que hay millones de maneras Ok, diferentes. entonces tú lo que propones es tener la custodia temporaria del niño. Durante 6 meses para 6 meses llevármelo para que él argentino. lleve a cabo su actividad. Claro, que él termine su propósito, que haga lo que quiera, si se quiere... Ok, ¿y por qué tienes que llevarte al niño a la Argentina? Porque yo me tengo que regresar a la Argentina porque en 2 semanas se me está venciendo la visa de turista. Ah, ok. Y voy a pasar a estar indocumentada en este país. Entonces Claro. mi idea es llevármelo por 6 meses para que él termine con su locura, con Perfecto. su aventura. Ya. Y una vez Y que finalice todo eso, regreso Ok. acá nuevamente y le entrego al niño y acá no va a pasar Pero nada. no O sea, ha doctora, pasado vos nada. estás hablando de Me una parece locura un- sin ningún... No tenés Ok, ninguna déjame prueba, terminar, no por favor. sabés. O sea, me Lo estás parece hablando un desde deporte la muy ignorancia. extremo. Nunca... Perdón. Nunca te interesaste exponer por a el caso. este No sabés ni lo que es un Tomás. longboard. Tomasito, Es una patineta, es lo momento. mismo. Cualquier cosa. Es un riesgo que lleves a una criatura de 1 año y medio a recorrer 3.000 millas, Tomás. Pero si no tenés idea, Es un bebé, a ver, es algo vos chiquitito. vos no sabés Ok. cuál es mi idea Escúchame, de ¿algo viaje, más? nunca... ¿Algo Tengo más? evidencias que demuestran los golpes que recibe Tomás constantemente cada vez que sale a hacer este Porque él deporte. hace esta actividad a Él menudo. Constantemente, aparece con Ok. moretones. Es más, en el brazo Veamos, izquierdo... señor director, la evidencia de los golpes que Tomás recibe en la actividad. En el brazo izquierdo tiene. Mire lo que es, doctora. ¿A usted le parece... Si él se pega esos golpes, imagínese lo que puede hacer una criatura de 1 año y medio. Es una locura. O sea, la verdad que me parece totalmente una inconsciencia. A ver, eso es practicando Hacer un eso, deporte Tomás. extremo. Yo te dije... Tomás, ahora mismo tienes golpes. Sí, Sí. en el lado A izquierdo. ver, del déjame ver brazo. tu golpe ahora mismo. Acércate aquí. Ven. Ok, eso ¿Ves fue lo una que es, caída. doctora? Una caída, ¿Qué te un diste? raspón de Imagínese un practicando nene de 1 año y deporte. medio, Bueno, doctora. ok, perfecto. Imagínese un año de 1 año y medio. En la punta, va adelante. Yo de la entiendo, yo patineta. entiendo. ¿Algo más? La verdad que, bueno, yo... ¿Tienes alguna otra Pues, evidencia? ¿Algo sí, más? hay un video de que demuestra lo que es el deporte. ¿Ves lo que es? Sí. Esas cosas se pueden hacer... No estoy diciendo ninguna velocidad extrema.
Mirá si te pasa algo. Bueno, ¿Cómo aquí haces sí para está frenar? bien, una buena velocidad. Son dos Pero cosas mire, diferentes. decime cómo Claro. frenas ahí. ¿Cómo haces para frenar? Y con una Pero a ver, criatura eso de un es- año y medio. eso Es es mi una- a ver, sobrino. yo no estoy y yo compitiendo, yo no voy a competir responsable con mi de- hijo, Porque mi mamá querido. está Claro que tú no segura. estarías compitiendo, Claro, estarías exactamente. recaudando fondos. Pero no importa, O sea, que no tuvieras que ir a esta Este velocidad viaje con no el es eso. niño. Yo no voy a competir con nadie. Pero no, son no tengo 3.000 la millas, necesidad de competir doctora. O con sea, nadie. ¿usted cree que puede ser legal una cosa así? Si ni siquiera se puede Muy llevar bien. a un bebé Ok, en la perfecto. parte de delante de un auto. ¿Cómo se va a permitir una Ok, cosa así? gracias, señor director. ¿Cómo respondes a la demanda? Fíjate, ella yo creo que te está diciendo, mira, el niño acaba de perder a su mamá. Tú tienes este afán ahora que es lindo, ¿eh? Es lindo. No es un afán. Pero, bueno, está bien, tu causa está bonita, está bien, está importante, estás conectado a una situación que te ha dolido. Pero ¿por qué involucrar a tu niño? Aunque Es lo yo mismo entiendo que que los digo yo. niños ayudan a recaudar más fondos que nadie. Claro, él estaría... Mire, o sea, doctora, déjame un segundo. ¿Me puede dejar hablar? por Cállate favor? un poquito ahora. Vamos a dejarlo hablar a él. Mire, doctora, yo no creo que ella deba tener la tenencia de mi hijo temporalmente. Primero porque el padre soy yo tengo la tenencia de mi hijo y ella no puede venir a decirme qué puedo hacer con mi hijo o no. Y en segundo lugar, esto que estoy haciendo es algo que quedó pendiente entre mi hijo, mi mujer y yo. La causa por la que yo quiero hacer esto es, como usted dijo, para juntar fondos para el Instituto de Investigación contra el Cáncer, que tiene su sede en Nueva York. Y bueno, yo primero, antes que nada, quería explicarle lo que es una diferencia, la diferencia entre lo que es una patineta, como dice Es una ella, y lo que es patineta, tomás realmente lo mismo, un lo más longboard. seguro O que sea, hay. yo traje un longboard, no sé si producción lo puede traer, para mostrar y para que vean lo que es la diferencia. Porque no, se ve que no entendés lo que es un longboard y es totalmente tiene un año y diferente. medio, O es sea, un bebé. me estás diciendo que hay una diferencia entre lo que se usa para competir con velocidad y lo que vas a usar Totalmente. tú para Doctora. recaudar fondos. Mire, doctora, El bebé A ver, adelante. esto es lo que vendría a ser un longboard. Esto, a la diferencia de una patineta, es mucho más largo. Esto tiene más, Más estabilidad. estable. Exactamente, es mucho más flexible, es otro material totalmente diferente. Además, el longboard que yo voy a utilizar para llevar a mi hijo va a ser totalmente diferente. No, antes que nada, la diferencia entre un longboard y una patineta, como dice ella, es que las ruedas son más anchas. Eso también le da más estabilidad. El longboard que yo estoy fabricando, yo lo estoy fabricando en este momento, por eso es que no le pude traer, pero le he traído imágenes para que usted pueda tener una noción más o menos de cómo va a ser. Veamos las imágenes, por favor, señor director. Mire, doctora, Tiene un cochecito adelante y todo. Exactamente, Pero es doctora. Mira qué Primero que interesante. Por favor, patineta. déjeme seguir explicando. Mire, el longboard que yo voy a utilizar para este viaje es más largo que este, es más ancho y el material es diferente, es más pesado, lo que le da más estabilidad. El coche que viene adherido, el longboard, tiene un cinturón de seguridad que está totalmente adaptado para el viaje que vamos a hacer y además mi hijo va a contar con un chaleco de protección y va a tener un casco. Sí, y una sombrillita para que el sol no le dé tanto. Sí, también. Sería buena idea Exactamente, también. sí, estamos viendo la posibilidad de ponerle alguna tapa. Lo mínimo. Ajá, Sí, una exactamente. lonita o algo. No, ya para Mi hijo va a cubrir estar- todas las bases. Exactamente. Además de esto, mi mejor amigo va a seguirnos durante todo el viaje en una camioneta. Cualquier necesidad que tenga mi hijo va a estar cubierta. Ya lo sabemos. ¿Por qué es eso, tan Tomás. importante que tu hijo vaya? Más allá de que sabemos que los niños nos ayudan a recaudar fondos porque se nos pone tierno el corazón. Vemos a un niño y decimos, ay, estamos más dispuestos siempre a contribuir. Pero ¿hay alguna razón? Sí, doctora. A mí me gustaría contarle la historia. Nos conocimos con Karina hace 6 años, los dos teníamos 19. Nos conocimos en un skatepark, nos enamoramos a partir de ese momento y fue ahí cuando empezamos a compartir. Nosotros compartimos la misma pasión, entonces cada tarde, cada fin de semana que teníamos libre, aprovechamos para hacer esto. Ahí empezamos a planificar de estar juntos, más adelante poder tener un matrimonio, poder tener hijos. Y bueno, fue ahí cuando Karina quedó embarazada de sorpresa y durante los primeros meses de embarazo, a ella en estudios de rutina, estudios normales de un embarazo, fue cuando le diagnosticaron el cáncer de la leucemia. Y Ella escogió... cuando estábamos ahí, los médicos nos dijeron que la única solución que teníamos era hacer un tratamiento a través de quimioterapias.
este tratamiento de quimioterapia iba a dañar la salud de nuestro bebé. Sí, había que hacerse una interrupción del embarazo primero. Exactamente, Claro. debía abortar. Claro. Y si ella seguía con el embarazo, el cáncer iba a avanzar más rápidamente. Yo en ese momento le pedí que por favor ella abortara, porque yo no me imaginaba mi vida sin mi mujer. Yo estaba totalmente enamorado de ella. Pero ella no quiso abortar, ella quiso seguir con el embarazo. O sea, mi mujer dio su vida por En otras palabras, dio su vida por su hijo. Exactamente. O Yo sea, creo que estoy lo de interpretas acuerdo. así. Por eso tú piensas que es tan importante que el niño participe de esta actividad aún al año y medio. Dime algo, ¿quién tiene testigos en este caso? Yo tengo tengo testigos. Los dos tienen. Sí. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta de los testigos, nuestros expertos, y haremos una solución para esta situación. Regresamos enseguida. Estoy totalmente en contra de esta locura que quiere cometer Tomás. Desde el punto de vista de lo del bebé, yo le veo cosas positivas y negativas. Pero aquí está el conflicto. ¿Cuál es el mejor interés de este niño con respecto a esta actividad? Caso cerrado. Rapidito, le voy a explicar que Belia es una niña desde que nació con leucemia anemia aplasia. Eso es un tipo de leucemia y donde los médicos solamente me daban 13 días de...